La palabra hermenéutica se usa comúnmente y simplemente significa el arte de interpretar los textos de la Escritura. Vamos estudiando en esta lección acerca de la llamada la nueva hermenéutica. Ahora, este estudio entonces tiene que ver con la explicación de las Escrituras. Cómo interpretar textos. Vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, que los levitas leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Esto es explicar o interpretar, dar el significado, dar el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y entre el pueblo había grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 12. En Hechos capítulo 8, versículos 30, 31, Felipe el evangelista predica al etíope. Él era el tesorero de una reina y estaba leyendo la Biblia. Estaba leyendo Isaías capítulo 53. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces Felipe le explicó. Ese es interpretó. La misma cosa. Le explicó el texto y este es el arte de la hermenéutica. Como dice el Salmo 119, versículo 130, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Dios quiere y Él requiere que todos estudien y entiendan su voluntad. Por eso sabemos que es posible entender la palabra de Dios. Dios no requiere lo imposible. Juan 6, 44, 45, todos serán enseñados de Dios. Bueno, obviamente, sí, todos serán enseñados de Dios, todos pueden entender. Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 1 Timoteo 2, 4, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Efesios 3, 4, dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender. Estos son muchos textos. Efesios 5, 17, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Pero es necesario estudiar, leer con cuidado y estudiar, porque hay textos difíciles de entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, 16, hablando de los escritos del apóstol Pablo, dice que hay algunos que son difíciles de entender, pero no dice imposible. No. Nada más que requieren mucho estudio y es lo que estamos ahora estudiando, la cuestión de el entendimiento y la explicación de las Escrituras. Muy importante observar la gramática. Desde luego, la Biblia
usa la gramática. Por ejemplo, Mateo 16, 18, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, indica que todavía no lo había hecho. Es futuro. Edificaré. Gálatas 3, 16, dice Pablo, no semientes, sino simiente. Plural, singular. Lo más difícil en este asunto no es el entender, sino el someterse a la voluntad de Dios. La estudiamos y la entendemos, pero entonces hay que obedecerla, seguirla, practicarla. Ahora, vamos hablando, se habla de la nueva hermenéutica. Bueno, ¿cuál es la antigua? ¿Cuál es la antigua? ¿Cuál es el método o el sistema antiguo? Y quiero enfatizar que el antiguo es el correcto. El medio correcto de explicar la Biblia. Cómo nos ha revelado el Señor su santa voluntad. Ok. Número 1, por medio de muchísimas declaraciones explícitas. O sea, simplemente afirmar algo en tantas y cuantas palabras que son declaraciones explícitas. Dicen exactamente lo que dicen. Y, por ejemplo, muchísimos textos acerca de Dios, acerca de su pueblo Israel y los eventos del Antiguo Testamento. Así también los escritores del Nuevo Testamento hicieron muchas declaraciones, afirmaciones explícitas. Por ejemplo, Mateo 1, 18 al 25, sobre el nacimiento de Cristo. Nada misterioso. No era lenguaje figurado, era simplemente la declaración acerca del nacimiento de Cristo. Y luego capítulo 3, 16, el bautismo de Jesús. Capítulo 4, del 1 al 11, cuando Satanás le está poniendo a prueba. Capítulo 4, 24, milagros de Jesús. Milagros. Eran cosas que el Señor hizo más allá de lo normal o lo natural. Y todos saben lo que son milagros. Ahora también 27, el capítulo explica todos los detalles acerca de las pruebas y de la crucifixión de Jesús. Y luego Mateo 28, la resurrección de Jesús. Hechos 1, la ascensión de Jesús y la promesa de la segunda venida. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Mateo 25, los últimos versículos, el juicio final, la recompensa eterna, el castigo eterno. La Biblia afirma estas verdades de una manera clara, sencilla, directa, explícita. Y así son, entendibles. Y dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos, cual sea. Es como la gente allá cuando los levitas leían y daban el sentido, pues no había duda en la mente de la gente. La Biblia afirma muchísimas verdades de manera explícita. Una declaración directa y clara
en tantas y cuantas palabras. Y luego, desde luego, hay muchos mandamientos, y son mandamientos otra vez explícitos. Cuando Jesús citó los mandamientos de la ley de Moisés, bueno, él estaba citando mandamientos explícitos de la ley de Moisés, de no matar, no robar, no mentir. Estos son mandamientos directos, entendibles, explícitos. Y también en el Nuevo Testamento se revelan los mandamientos de Cristo y los apóstoles. Por ejemplo, Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Primera a los Corintios 11, 24, hablando de la cena del Señor, haced esto en memoria de mí. Y el Nuevo Testamento revela los mandamientos de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2, 38, arrepentidos. Y esto es Pedro hablando mandamientos bien explícitos, pero él era guiado por el Espíritu Santo. Los primeros versículos, Hechos 2, el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo y ellos son bautizados con el Espíritu Santo, entonces ellos hablan las palabras del Espíritu Santo y son entendibles, arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. También otra cosa de suma importancia es que el Señor revela su voluntad por medio de los ejemplos apostólicos. Otra vez, repitiendo, los apóstoles eran bautizados con el Espíritu Santo, eran hombres inspirados. Y por eso Jesús les dice que allá cuando estén predicando no serán vosotros, será más bien el Espíritu Santo hablando por medio de ustedes. Así es que estamos hablando de los ejemplos de los apóstoles, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, que lo que ellos hicieron, no lo hicieron simplemente por la opinión de ellos, o por su preferencia, o por esta razón. No. Eran guiados por el Espíritu Santo. Y sus ejemplos, son ejemplos que debemos seguir, imitar, para estar bien con Cristo, para estar bien con Dios. El ejemplo apostólico es de suma importancia. Principalmente quiero mencionar los ejemplos de conversión que son registrados en el libro llamado Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y ahí en Hechos 2, los 3,000 que son bautizados y añadidos a la iglesia, obviamente es ejemplo para nosotros. Hechos 8, los samaritanos, oyendo la predicación de Felipe, fueron bautizados, hombres y mujeres. También en Hechos 8 ya mencionamos Felipe el etíope. Obviamente, este es un ejemplo para nosotros. Entendiendo la palabra, él dice, pues aquí hay agua que impide que sea bautizado. Bien puede, si cree, si él confesó a Cristo. Y entonces bajaron al agua y Felipe le sumergió en el agua. Y luego el etíope siguió su camino gozoso. Un ejemplo, como un relato súper sencillo,
Nada difícil de entender, nada complicado. Es un ejemplo bien claro, bien revelado por el Espíritu Santo, ejemplo para nosotros. Hechos 9, el discípulo Ananías dice a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, ¿verdad? Y luego, a través de los Hechos 16, Lidia y las mujeres que estaban estudiando la Escritura, Pablo les enseñó e inmediatamente aceptaron, inmediatamente obedecieron. Y luego 18, muchos de los corintios oyendo, creían, eran bautizados. Hechos 19, los 12 Efesios. Hermanos y amigos, estos ejemplos que encontramos en Hechos de los Apóstoles son ejemplos revelados por el Espíritu Santo, ejemplos que seguir. Ejemplos que seguir. Muy, pero muy importante. También, habiendo establecido congregaciones en varios pueblos, los apóstoles vuelven, después de un tiempo, vuelven para designar en cada congregación ancianos. Los ancianos eran hombres de edad, de experiencia, hombres, bueno, había el apóstol Pablo, él explicó los requisitos en sus cartas a Timoteo y Tito. Entonces designaron ancianos en cada congregación y eran los obispos. Hechos 20 habla de ellos como ancianos y habla de ellos como obispos, como supervisores de una sola congregación. Ejemplo apostólico para la iglesia ahora. Claro que sí. Carta a los Filipenses, Pablo saluda a la iglesia de Filipos con sus obispos y diáconos. Y así, cada congregación debe tener sus obispos y diáconos. Esto es imitar, seguir el patrón bíblico. Hechos 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana, que los discípulos se reunieron para partir el pan, o sea, participar de la cena del Señor. Y también Pablo dice a los corintios que cada primer día de la semana hacer la ofrenda, que es para hermanos necesitados y también para ayudar a los evangelistas que estaban predicando en varios países. Entonces, Pablo dice en primera a los Corintios, capítulo 4, 16 y 17, también Filipenses 4, 9, él enfatiza que es muy importante aprender y seguir el proceder de él. ¿Por qué? Porque él era guiado por el Espíritu Santo. Esta es la antigua hermenéutica y es la correcta. Es la correcta. También por medio de la enseñanza, por implicación, de la cual sacamos una conclusión necesaria. Yo sé que hay los que gritan, este es razonamiento humano. No, espérese. Jesucristo usó parábolas y a veces otro lenguaje figurado. Y él no dijo en palabras explícitas la explicación. A veces sí, pero a veces no. Y entonces,
tenemos entonces que leer, estudiar, examinar y sacar conclusiones de lo que Cristo o los apóstoles están diciendo. Tenemos que llegar a una conclusión, pero debe ser una conclusión necesaria, consecuente, así con el texto y textos paralelos y el contexto y todo. Pero es necesario entender que a veces se emplea la implicación y la inferencia necesaria. Vamos viendo la definición de, otra vez, el diccionario Larousse, yo creo que es diccionario competente. Dice en lógica, es la relación entre dos proposiciones de las cuales una es necesariamente consecuencia de la otra. Es lo que estoy diciendo. Cuando yo digo inferencia necesaria, de eso habla, exactamente lo que dice Larousse. Necesariamente es la consecuencia de esa. Dios revela su voluntad tanto explícitamente y también implícitamente. Esto no es cuestión de, pues es razonamiento humano. No. Es una cosa muy obvia. No hay textos que digan en tantas y cuantas palabras que la iglesia es el reino. No hay textos que digan enfáticamente la iglesia es el reino. Pero estudiando varios textos acerca de la iglesia y acerca del reino, hay una conclusión muy obvia. Una conclusión razonable, lógica, de que la iglesia es el reino es la iglesia. Ese es otro estudio, nada más que ahora lo estoy mencionando como ejemplo de la inferencia necesaria. No hay textos que digan así en tantas y cuantas palabras que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés, Hechos 2. Pero todo lo que el Señor ha dicho acerca de la iglesia y todo lo que leemos en Hechos y otros textos es muy obvio, es lógico, es razonable concluir que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés, Hechos 2. Eso no es una cosa misteriosa, no es una cosa más allá de la comprensión de los hermanos en la iglesia, no, es nada más cuestión de estudiar, de razonar y reconocer que uno a veces tiene que sacar conclusiones consecuentes con lo que se ha revelado. Hay ciertas cosas que se revelan de una manera implícita, o sea, no tan directa, pero son reveladas y luego nos llevan a la conclusión, una inferencia necesaria. Cuando Dios enseña algo por implicación o implícitamente, estamos obligados a entenderla. No debe alguien hacer la excusa de que, bueno, en tal caso no es posible entender la Biblia. Oh, por favor, Dios nos da inteligencia. Dios revela su palabra y nos da la inteligencia para entenderla. Y muchos textos dicen que sí, podemos entender la Biblia. Ahora es cuestión de la voluntad de uno, de que uno tenga el deseo. Entonces, cuando se usa el lenguaje figurado, ya hay mucho.
hay mucho lenguaje figurado en la Biblia. Pero debemos entenderlo. Dios espera que lo entendamos. Dios requiere que lo entendamos. Pero hay que usar la cabeza. Hay que estudiar. Hay que examinar. Hay que hacer comparaciones. Hay que estudiar muy bien el contexto y textos paralelos. Y también a veces uno tiene que usar el diccionario y buscar palabras, hasta palabras griegas. Hermanos y amigos, yo no quiero desanimarle en cuanto a la versión de la Biblia que usted use, no. Pero quiero simplemente decirles lo que es muy obvio. Los traductores de la Biblia no eran y no son hombres infalibles. Yo he estudiado bastante el griego y asuntos de la cuestión de interpretación. Y a veces yo veo palabras en varios textos que serían mejor traducidas con otra palabra para que quepa en el contexto. Pero ese es otro tema. Ok, entonces este asunto es que hay el lenguaje figurado, los dones del Espíritu Santo, mucha discusión sobre los dones del Espíritu Santo. Y francamente, muchas veces no es cuestión de estudiar el texto mismo, es cuestión de meter pensamientos del hombre y deseos y preferencias y cuantas cosas del hombre. Y ni siquiera es cuestión de explicar la Biblia misma. Muy bien, entonces Mateo 21, 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Él no dijo yo estoy hablando de los sacerdotes y fariseos. No, era una parábola. Pero ellos sacaron la conclusión correcta. Jesús sí hablaba de ellos, pero en parábolas. Pero ellos entendieron. Y ellos sacaron la conclusión correcta. Bueno, muchos ejemplos. Yo tengo aquí muchos textos que no habría tiempo para leer todos. Pero yo repito que las parábolas a veces son explicadas y a veces no. Y uno que estudiar mucha Biblia para sacar la inferencia necesaria de eso. Muy bien, este estudio es largo y Dios mediante habrá por lo menos otro video sobre este asunto. Y como siempre digo, si quieren una copia de esto, un estudio escrito, pues solo tienen que mandarme un email y yo le mando el estudio completo escrito sobre esta nueva hermenéutica. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga en su estudio de la Biblia. Y le estoy exhortando, por favor, siempre estudiar con sinceridad, con mente abierta, sin prejuicio, para aprender exactamente lo que Dios está revelando. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.